Muy bien, Michael, nos vamos con nuestro siguiente invitado porque vamos a hablar de la reforma tributaria que fue presentada el día de ayer en sociedad del presidente Iván Duque, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, también la participación de distintos gremios de congresistas para empezar a dar trámite entonces en el Congreso. Queremos saludar a esta hora al doctor Jorge Enrique Bedoya, él es el presidente de la SAC. Doctor Bedoya, como siempre un placer tenerlo, buenos días. Jenner, un saludo muy especial, buenos días. ¿Cómo reciben ustedes esta nueva propuesta de reforma tributaria o de inversión social, como la llama el gobierno? Pues mire, yo creo que fueron buenos mensajes los que se dieron ayer por parte del presidente de la República y del ministro de Hacienda. Lo primero, el enfoque de la inversión social de la reforma, es decir, el impulso a la generación de empleo, particularmente de los jóvenes que más han sufrido por la pandemia. Segundo, el fortalecimiento del ingreso solidario de los colombianos más vulnerables y el apoyo al pago de la nómina de los empresarios que se han visto afectados por el coronavirus. A eso sumen el tema de la matrícula cero y otros temas sociales. Además, creo que el gobierno entendió la señal que se dio cuando presentaron desafortunadamente la primera reforma y es el tema de la austeridad fiscal. Creo que ahí viene un buen elemento, por lo menos desde la narrativa que compartieron ayer con el país, así como la lucha contra la evasión, que usted recordará en alguna oportunidad que conversamos en este programa, que encontrábamos en ella, por supuesto, alguna cantidad importante de lo que puede ser una fuente de financiamiento para esta reforma. Y por el lado Sí. de que quién la va a pagar, pues obviamente el sector empresarial. Y lo más importante, Jenner, que no se toca el IVA. ¿Eso qué debe significar? Que no se incremente ni el costo de los alimentos para los colombianos y mucho menos el costo de los productores. Habrá que Sí, conocer el texto para ver el verdadero impacto. claro que sí, habrá que conocer ese texto. Usted acaba de tocar uno de esos temas importantes que además es nuestro tema del día, el tema de la austeridad. Y nos dice, está muy bien la narrativa. Es decir, hay dudas que ojalá se conviertan en hechos palpables, reales esa austeridad. Pues claro, porque hay ciertos gastos del gobierno que son inflexibles. La nómina estatal, por ejemplo. Hay cosas que realmente será el mismo ministro de Hacienda que en el texto comparta con el país cuál va a ser la manera con la que va a poder aportarle con la austeridad del Estado. Pero pues obviamente si lo anunciaron es porque ya lo tienen escrito. Y yo creo que lo importante ya será conocer, ojalá antes del 20 de julio y si no el 20 de julio, el texto para ver esos artículos, porque en los detalles es donde puede haber cosas que de alguna manera vayan más allá de las declaraciones que ayer dieron, pero pues obviamente aquí hay que confiar en que buscando los consensos se tenga un programa con un buen impacto social, pero sobre todo con un recaudo que es mucho más racional que el de la reforma pasada y finalmente que no se toca a los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad y que por el contrario tiene programas sociales que busquen generación de empleo y el ingreso solidario para los colombianos que se han afectado de una manera increíble, tristemente, por la presencia del coronavirus en nuestro país. El presidente Iván Duque hizo ayer énfasis en quiénes son los que más ponen en este proyecto de reforma tributaria que se va a presentar al Congreso. Entonces se habla, por supuesto, del sector financiero, pero se habla de la empresa privada. El sector financiero ha dicho, mire, sí, de pronto es una medida antitécnica, pero estamos dispuestos a aportar. Desde la empresa privada, ¿se sienten perjudicados con estas medidas? Pues lo que pasa, Jenner, es que cuando hay actores en la sociedad que más capacidad de dinero, de ingresos tienen, por supuesto, para aportarle una reforma, pues hay que hacerlo. Es que esos, los impuestos, la progresividad de los impuestos debe ir en esa línea. Ayudarle a los más vulnerables, no clavarles, perdóname la expresión, la mano tributaria a los más vulnerables y por el contrario que los que más tengan, pues más paguen. Y en ese sentido, en el sector agropecuario, también hay sectores empresariales que tienen cómo, que tienen con qué y que independientemente de las adversidades generadas por el coronavirus, generadas por ese mes tan largo de bloqueos que sufrió nuestro país, pues hay que pensar que en el 2022 y obviamente dependiendo de cuando entre en vigencia esta ley, pues evidentemente quien más tenga, pues más pague para beneficiar, por supuesto, a los colombianos en condición de mayor vulnerabilidad. Y se ha dicho siempre pues, que esta plata, estos dineros, es para garantizar esos proyectos sociales. Usted nos hablaba de varios, el tema del empleo, el PAEF, el subsidio del empleo para los jóvenes, la matrícula cero, en fin. Pero muchos se están preguntando, si el empresario es el que más está poniendo, un impuesto de renta del 35%, ¿eso de una u otra forma afectaría creación de empleo? Pues obviamente el empleo no se da por generación espontánea.
tiene que haber unas condiciones económicas propicias para que las empresas puedan entrar a trabajar, de esta manera tengan ventas y obviamente eso conlleve a la generación de empleo. Y por eso es tan importante, Jenner, la reactivación de la economía bajo el entendido que ya no tenemos excusa para no estar usando el tapabocas. El programa de vacunación va muy bien, en mi opinión, va de manera acelerada y eso debe llevar a que los trabajadores puedan volver a sus lugares donde generan su ingreso y por ende van a generar su consumo. Dos, el programa del ingreso solidario que se traducirá también en consumo de esos hogares más vulnerables y de esta manera si el circuito económico empieza a funcionar y le complementamos con el apoyo del gobierno a la construcción de obras públicas que son altísimas en generación de empleo, pues evidentemente aquí podemos tener un círculo virtuoso en materia de desarrollo económico y de generación de empleo. No será fácil porque el paro en particular y los bloqueos afectaron muchísimo al sector empresarial de nuestro país, en particular el del suroccidente colombiano, pero sin duda alguna creo que hay unas buenas señales y eso puede contribuir a que si hay generación de empleo, a que si hay generación de ingresos, pues entonces hay un impuesto de renta que puede fortalecer las arcas del Estado para poder llevar a cabo los programas sociales que el presidente Duque ha insistido a lo largo de su mandato. 15.2 billones de pesos es lo que se busca recoger con este proyecto de reforma tributaria. Esta plata, ¿qué tanto alcanza? Porque muchos se están preguntando, efectivamente es una reforma, pero a muy corto plazo, ¿le quedará la papa caliente al nuevo gobierno que llegue? Pues el mismo gobierno ha dicho que esto es para los años que vienen y que definitivamente el país, esa tan anhelada o tan importante reforma estructural, habrá que escoger el mejor momento para hacerla. Porque también recordemos lo que pasó en la anterior iniciativa del gobierno. Es que no era el momento oportuno para pensar en una reforma tan ambiciosa, porque se quería hacer una reforma estructural en el medio de una pandemia y eso era francamente imposible. De tal manera que yo creo que aquí hay que proceder con la prioridad que requiere Colombia para salir de la crisis generada por el coronavirus, en particular en lo que tiene que ver con la generación de empleo para jóvenes y mujeres. Es un asunto muy importante a atacar y obviamente ya será el próximo gobierno al que vamos a ver el desempeño de nuestra economía y cuando llegue el próximo gobierno, cuáles son las condiciones para ver si se requiere una reforma estructural o vamos ajustando esas cargas en la medida en que vayamos saliendo de esta crisis tan impresionante que ha generado el coronavirus. Es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, a quien le agradecemos, como siempre, estar acá en Redma Noticias. Doctor Bedoya, feliz miércoles. A ustedes muy amables, feliz día igualmente.